Entonces Aristóteles nos dice que hay una rama del conocimiento que estudia el ser en cuanto ser y los atributos que le pertenecen por su propia naturaleza. Ahora bien, esta no se identifica con ninguna de las llamadas ciencias especiales, es decir, no es matemáticas, no es la biología, no es la medicina. Esta ciencia es mucho más general que cualquiera de ellas, o la propia física. Y ninguna de esas ciencias indaga universalmente acerca del ser en cuanto que ser. Piensan en las matemáticas estudian a los seres, pero en tanto que números, en tanto que relaciones espaciales, no lo estudian en cuanto que son seres. Así, puesto que estamos buscando los primeros principios, las causas más altas, es del ser en cuanto del ser, que debemos aprender las primeras causas, ¿no? Entonces, la metafísica es tanto la ciencia que estudia el ser en cuanto que ser, pero también es la ciencia que estudia los primeros principios, las primeras causas de todas. Es decir, hay varias causas que podemos estudiar, pero de entre todas esas, las que son primeras son las que estudia la metafísica. Entonces eso ya nos pone en una especie de contexto. En el estudio, digamos, una filosofía teorética, la parte más abstracta de la filosofía, tiene tres partes, que son la matemática, la filosofía natural, o la física, diríamos nosotros, y la teológica. Esta teología de la que está hablando Aristóteles es un poco distinta de la teología de Tomás de Aquino, de hecho es muy distinta. Esta teología en específico es llamada así porque estudia lo inmutable y lo eterno, según Aristóteles. En la metafísica, en el libro de la metafísica, Aristóteles dice, bueno, el estudio primero de la metafísica tendrá que ser el estudio de las entidades que existen en el mundo e investigar sus primeros principios, y el primero de esos principios es el ser, pero se abre la pregunta de que, bueno, ¿habrá principios o habrá entidades que no sean tales como las de la materia? Y bueno, deja abierta la pregunta y dice, bueno, si existen ese tipo de entidades, quien las ha de estudiar, pues ha de ser la teología. Y bueno, un poquito más adelante vamos a ver que entre esas entidades, bueno, para no llamarla Dios, porque en sentido estricto no se llama así en Aristóteles, una de esas entidades es justamente el primer motor inmóvil, o lo que llamaría también el acto puro. Lo primero que hace Tomás de Aquino es, ¿saben qué? No es evidente la existencia de Dios, necesita demostrarse. ¿Vale? Entonces, pues lo primero con lo que empieza la suma teológica es diciendo, bueno, vamos a intentar demostrar que Dios existe. Esa va a ser la primera tarea del teólogo. De entre todas esas 5 vías, esas 5 pruebas para demostrar que Dios existe, pues la primera es la más sencilla y la más entendible, y una que podemos entender sin mayor bagaje filosófico. Entonces, estas son sus premisas. La primera premisa dice, es cierto y consta por los sentidos que hay en este mundo cosas que se mueven. Entonces ahí todos deberíamos de estar de acuerdo con esa premisa. Al menos, no sé, que alguien diga que no, pero no creo, ¿no? Entonces todos constatamos que hay cosas que se mueven, y si nunca han visto algo moverse, pues podemos mover esto de aquí. ¿Ya? Ahí está la prueba. La segunda premisa, todo lo que se mueve es movido por otro. Sí, esto lo sabemos también por la experiencia. En sentido estricto, esta premisa, por la física de ahora, sabemos que es falsa, pero bueno, entendemos a qué se refiere Aristóteles, ¿no? Cada vez que hemos visto que algo se mueve, suponemos que hay algo detrás, o algo que no vemos, o que sí vemos que lo mueve, ¿no? Ya sea una carreta jalada por un caballo o tirada de él, ya sea este libro moviéndose, empujado por mi mano, etcétera, ¿no? Todos conocemos esa experiencia. Y se entiende, ¿o no? Sí, ¿no? La tercera premisa es una subordinación esencial de motores. Un motor, pues es aquello que mueve, no hay de otra. En esta subordinación esencial de motores no cabe un proceso indefinido, sino que es preciso llegar a un primer motor, el cual ya no es movido por ningún otro. Entonces, cuando uno piensa en movimientos, lo que uno piensa es una cadena de movimientos, ¿no? Entonces es un motor que mueve a otra, una cosa que es movida por otra, y por otra, y por otra, etcétera. Pero al seguir ese curso, ese argumento, es inevitable pensar que tiene que haber uno al principio de esa cadena, ¿no? Cuando imaginamos cadenas, imaginamos un final en la cadena, no puede ser de otra forma. Por lo tanto, concluye Tomás de Aquino, es necesario llegar a un primer motor, el primero de la cadena, que no sea movido por ningún otro, un motor completamente inmóvil al cual todos conciben como Dios. Luego, Dios existe. Ese es el primer argumento para demostrar que Dios existe. Pues aquí técnicamente lo que está probando es que tiene que haber un primer motor.
Y además se está concediendo, por otro argumento, que dicho motor tiene que ser inmóvil, es decir, él mismo no tiene que estarse moviendo, sino que le transfiere el movimiento al otro motor. Entonces, el primer motor de Aristóteles no es el primero en una cadena temporal de eventos, porque esa cadena temporal de eventos es infinita. Entonces, cuando Aristóteles nos habla de primer motor inmóvil, no es el primero en una cadena de acontecimientos. Mientras que para el cristianismo, Dios es el primer motor en sentido temporal, exactamente en ese sentido puntual. Dios es el primero en una cadena de eventos, ¿no? Es el primerito y dice, aquí hágase la luz, hágase el mundo y lo que sea. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de primer motor inmóvil en Aristóteles y en Tomás de Aquino? Son dos cosas completamente distintas con el mismo nombre. Porque nos estamos enfrentando a una idolatría del poder que se manifiesta ya como necropoder y como necropolítica, o como la basurización de cuerpos y territorios. Pero no voy a abundar en eso, que es un contexto más contemporáneo, sin embargo es el punto de mira desde el que quiero volver a Heidegger. Entonces las preguntas serían dos fundamentales. ¿Qué implicaciones históricas puede tener esta superación de la metafísica que Heidegger propone a la luz de la historia ya nuestra, marcada por la guerra y la violencia a escala global? Y el llamado fin de la metafísica, que en el lenguaje heideggeriano tiene que ver una crítica a la ontoteología, ¿qué implicaciones tendría para la tradicional idea que tenemos tanto de la verdad como de Dios? Si bien aquí no vamos a hablar de teología, sí de filosofía de la religión. Y en ese sentido, el pensamiento que propone Heidegger, ustedes lo saben, es un pensamiento de vigilancia crítica. Es volver al devenir mismo del ser y en esa perspectiva al pensar y a la metafísica como un pensar el ser en su devenir. No pensar los entes o lo ente, que sería la crítica a lo que él llamará ontoteología y que la sitúa históricamente ya desde los presocráticos y en particular en Aristóteles, que será además una guía para Heidegger para llegar a la crítica de la metafísica escolástica, en particular tomista. Y en ese sentido, lo que está en juego es la posibilidad de una historia común. Heidegger enfrentó un colapso histórico, que fue el nacionalsocialismo, el holocausto hebreo, y al mismo tiempo percibió en su momento ya la devastación producida por la técnica, que había quedado desligada de su fuente originaria, del pensar y del ser mismo, del devenir. Entonces, en este sentido, me parece que pensar la angustia, que es otro elemento importante en la metafísica al modo Heidegger, tiene que ver con pensar esta orfandad. Si bien él utiliza poco estos términos, otros filósofos como Ricoeur lo harán comentando a Heidegger, o Levinas también. Lo que está en juego es que la humanidad, en un momento crítico de su historia, como fue la segunda mitad del siglo XX, tenga la posibilidad de enfrentarse a sí misma y a su orfandad, y a los ídolos que ha producido la sociedad tecnocientífica que han destruido el humanismo. Y en ese sentido, lo que me parece para nosotros, algunas décadas después, es pertinente es pensar la angustia, aquella angustia heideggeriana del ser para la muerte, pero en un contexto del buen vivir, desde las resistencias de aquellas personas que se ubican precisamente más allá de la línea abismal que separa el ser del no ser. Y aquí una brevísima referencia a Levinas, para decir que, criticando a Heidegger, él decía, me interesa pensar el ser para la muerte, pero el ser más bien que muere y envejece. No la muerte como un horizonte último, sino como un colapso presente. Y en ese sentido hay un enfoque distinto en Levinas para acercarse a esta angustia. Lo que de algún modo estamos aquí proponiendo es escuchar y dialogar con la filosofía heideggeriana en torno a la esencia de esta angustia del ser para la muerte, que no es extraña a nuestro contexto, al contrario, en este tiempo de fragmentos, de incertidumbre radical,
fragmentos, por supuesto, en la gramática posmoderna de Bátimo, por ejemplo, lo podemos descubrir así, de incertidumbre, como alguna corriente fenomenológica también lo plantea, sobre todo siguiendo la fenomenología del fenómeno saturado. Estamos enfrentando también este contexto de fragmentación. Bueno, en esta perplejidad en la que está la humanidad en este supuesto momento de triunfo de la razón que ha producido monstruos, lo que está en juego es una capacidad de volver al origen, y eso es lo que Heidegger está queriendo hacer. Prácticamente la única ciencia que se encarga, o el único saber que se encarga de la búsqueda de la verdad, pues es justamente esta, la filosofía. Y la verdad en sí misma, el conocimiento del ser, y poder derivar cuánto conocimiento esto puede lograr. Hace un momento, seguramente en las conferencias anteriores, pues han ido observando desde las múltiples perspectivas que se puede abordar el conocimiento del ser, e incluso las posturas en las cuales nos indica que el ser es incognoscible. Y justo estas son preguntas básicas que en el trabajo que yo realizo es importante. Se puede conocer la verdad de un hecho, y un hecho que, si bien no es un ser en sí mismo, tiene una noción, tiene una definición, y se encuentra tipificado. Y vamos al tema de la conducta como tal, ¿sí? El acto humano. Si nos planteáramos en el tema del acto humano, estaríamos hablando de moral, ¿verdad? Porque al final de cuentas es la bondad o maldad del acto lo que hace o le da su moralidad, y no de cualquier acto, sino del acto humano. En el campo de la justicia y el derecho, el acto humano puede ser bondadoso o no, o puede carecer de bondad, en función de si éste se encuentra tipificado o no en un código. Es decir, si es una conducta antijurídica. Y entonces, no todas las conductas se encuentran en un código. Las conductas que se encuentran en un código pues pueden ser aquellas que van en contra de, dice Muchategui, de bienes tutelados por la ley. Pues convencionalismos, porque al final de cuentas eso de que el hombre es bueno por naturaleza, híjole, habría que pensarlo dos veces antes de saber si el hombre es bueno por naturaleza, o si la naturaleza bondadosa del hombre viene a partir de otros orígenes, de otras fuentes, de otras formaciones. Pero en el campo en el que yo me desenvuelvo, pues no nos toca ver mucha de esa naturaleza bondadosa del ser humano, sino lo peor que el ser humano puede ocasionarle a sus iguales y al mundo y a las cosas, ¿sí? Y a otros seres vivos además. Y entonces, una primera gran pregunta que tiene que ver, vamos con la primera diapositiva, que tiene que ver es sobre la existencia de la conducta, ¿sí? Quizá para partir un poquito y nada más darle un rozón a la cuestión ontológica de este congreso. Cuando hablamos de actos o de conductas humanas, y estas conductas humanas son denunciadas, quizá con fines prácticos me voy a enfocar en las conductas delictivas, que son las que a veces todos tenemos un poquito más presentes, aunque hay otras conductas, las civiles y demás, ¿no? Pero la conducta delictiva, aquella que se vuelve una conducta penal perseguida por el Estado para su sanción y su castigo. Hasta hace algunos años en México, muy poquitos en realidad, como 15, el delito era la oportunidad que tenía el Estado para echar a andar su maquinaria en contra de los ciudadanos y demostrarles que existía y que podía. Era como el Leviatán, al final de cuentas. Hace falta que el Leviatán se coma a 2 o 3 de vez en cuando para que todo el mundo se dé cuenta de su poder. Es preferible el Leviatán, decía Hobbes, que la guerra civil, ¿verdad? Que Behemoth. Y si lo vemos en nuestra historia actual, pues sería mejor tener un Estado fuerte, poderoso, que lo que tenemos de Estado y de gobierno actualmente.
Pero bueno, pensando en el delito o en la conducta antijurídica, el primer problema es saber de su existencia. Lo voy a ir ejemplificando quizá con cuestiones muy pragmáticas. Esto es una cuestión muy pragmática. Con la existencia de delitos, por ejemplo, el delito de tortura. ¿Sí? De repente, un preso dice o expresa que ha sido torturado. Por protocolos legales, el juez, en cuanto escucha esto, está obligado a comenzar una investigación sobre tortura. Tenemos a una persona que dice de la existencia de un acto de tortura, pero el aparato judicial tiene que moverse primero para saber de su existencia. Es decir, ¿existió el acto de tortura o no existió el acto de tortura? Es la manifestación verbal, es la palabra del reo, para ponerle un nombre, del encausado, del preso, del detenido, del sentenciado. Es la palabra de esta persona o de algunos testigos que dicen que lo que dijeron, lo dijeron a partir de un proceso de violencia en contra de ellos, de una coerción. Y entonces, el primer paso de las autoridades judiciales es saber sobre la existencia. ¿Existe este ser llamado tortura? Entramos en un proceso de identificar, pues, si lo que la persona ha dicho es verdad o no es verdad. Es una pregunta muy sencilla. ¿Cómo sé que sé? ¿Cómo estoy seguro de que las cosas que observo son eso, cosas que estoy observando? ¿Cómo sé que el conocimiento que me brinda la ciencia es conocimiento, valga la redundancia, conocimiento científico? Y así me puedo ir. Husserl se pregunta eso ya en el ocaso de su vida. Y la respuesta que da es una respuesta, curiosamente, que lo regresa a sus orígenes. ¿Cuál es esa respuesta que lo regresa a sus orígenes? Bueno, Husserl cree que la aclaración del conocimiento viene a partir del estudio o del retorno hacia esos actos en los que justamente se da ese saber. Así, si yo me pregunto, ¿cuál será la certeza que me puede dar el conocimiento científico? Bueno, pues tengo que ir justo a esos actos, a ese conocimiento científico del cual yo estoy hablando, del cual se está hablando. Al hacerlo, al volver sobre este sentido originario o este retorno a estos actos en los que se da el conocimiento, Husserl cree que hay que agregarle algo más. Y ese algo más es precisamente la idea de que todo acto, de que todo conocimiento científico, social, teológico, etcétera, 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 tiene un único sentido. Y este único sentido lo vamos a llamar sentido originario. Pero para poder encontrar ese sentido originario, lo que yo tengo que hacer es justamente ir hacia donde yace, o podríamos decir, nace ese conocimiento. Obvio, yo no voy a ir con el matemático, con el físico, con el químico a decirle cómo tiene que hacer su tarea, pero sí puedo preguntarle a este matemático, a este físico y a este químico cómo es que surgió ese saber, de dónde le vino la idea de que los objetos de la matemática son universales. Y así sucesivamente. Bueno, en el momento en que yo hago este tipo de regresión a estos actos, de volver a esta realidad originaria, Husserl cree que ya estoy yo practicando una suerte de filosofía muy especial que él llama fenomenología. Y en este regreso fenomenológico, insisto, a estos actos originarios, es donde se va a revelar justamente eso, la originalidad del conocimiento. Y lo curioso es que ese conocimiento originario se da en un plano que para todos nosotros pasó siempre desapercibido. Y ese plano es justamente el mundo de la vida. Para no extender este concepto tan técnico de mundo de la vida o mundo de vida, vamos a entender por mundo de la vida esto. O sea, este momento en el que estamos, las cosas tal como a mí me van apareciendo en el camino,
las cosas dadas en su proceder más natural. Pero lo interesante aquí es que el mundo de la vida no se queda solamente en este carácter de lo más natural, sino que hay que hacer todavía, como lo hace el arqueólogo, un pequeño trabajo de profundización en un estrato y en un nivel que uno, en cierto modo, todavía no lo alcanza a percibir justo porque no hemos practicado las otras reducciones que Husserl nos ha pedido. Cuando lo hagamos, entonces vamos a poder encontrar que ese último estrato, que ese último nivel, aparecen ya las cosas así como son, las cosas tal como son. Entonces, a la pregunta de cómo es posible que yo pueda aclarar el conocimiento, mi propio saber, pues la respuesta es más o menos esa, ¿no? Reactivando el sentido originario en el cual las cosas se aparecen y me aparecen a mí, a mi propia subjetividad. Aquí yo puedo incluso hacer otra pregunta más difícil, y esto se vuelve un asunto filosófico más complejo. Si yo estoy diciendo que el conocimiento originario se me aparece a mí en un acto concreto y muy subjetivo, ¿cómo puedo estar seguro que eso que yo llamo conocimiento originario de hecho lo es? Es más, ¿cómo puedo, a partir de un hecho concreto, subjetivo, alcanzar un carácter objetivo y universal? ¿Cómo es que una conciencia individual, por decirlo como está en la diapositiva, puede alcanzar, puede tener acceso ontológico, y con ello quiero decir objetivo, a lo que las cosas son, si solo y se supone que me está apareciendo nada más a mí? En esta conferencia, como invitación al autor, trataré de hacer dos de las grandes preguntas que encara a lo largo de su obra Bergson. Una primera pregunta que encara Bergson es ¿qué es la conciencia humana? Si ustedes quieren, ¿qué es lo que somos? Y dos, la segunda gran pregunta que encara Bergson es ¿qué es la vida? La primera de estas preguntas, que es la conciencia humana, que es lo que somos nosotros, se trata en una obra llamada Materia y Memoria. Y la segunda, que es la vida, se trata en una obra un poquito más difícil que se llama La evolución creadora. Desde mi lectura, la lectura que yo les ofrezco a ustedes hoy para incitarles a leer al autor, estas dos preguntas, ¿qué es lo que somos y qué es la vida?, en el autor se decantan y se fusionan ofreciendo un mismo funcionamiento. Entonces trataré de mostrar el funcionamiento conjunto a partir de estas dos grandes preguntas. ¿Hasta aquí estamos? Bien. Empiezo con la primera gran pregunta, ¿qué es la conciencia humana? O si ustedes quieren, ¿qué es lo que somos? Para entender qué es la conciencia humana, tenemos que tener clara una condición que pertenece a esta. Tener conciencia significa tener memoria. Piensen ustedes, ¿qué sería una conciencia que no conservara absolutamente nada de pasado? A cada instante se olvidaría y renacería. A cada instante yo olvidaría que era yo el instante anterior. Así, el mundo sería vivido como una especie de colección de fotografías inconexas donde tampoco sabríamos absolutamente nada de qué es lo que aparece en esas fotos. Por tanto, para tener conciencia, la conciencia humana debe reconocer algo que se conserva, la memoria, conservación y acumulación del pasado en mi presente actual. Pero además de memoria, la conciencia humana es anticipación del porvenir. En cualquier momento estamos ocupados en lo que va a ocurrir, sea en el instante siguiente, si estamos prestando atención, sea relajados pensando en lo que ocurrirá dentro de un rato. Así, la conciencia también es activación y expectativa ante lo que va deparando el mundo. Todas nuestras acciones responden de manera continua al camino que va trazando el porvenir. Por tanto, la conciencia humana, en primera instancia, con la memoria, retiene lo que ya no es, el pasado. Y hace esto para responder y tratar de anticiparse
a lo que va ocurriendo justo al instante siguiente. Fíjense, ¿qué es un presente? Podemos definirlo como un punto matemático, un instante de ahora. Pero en la conciencia siempre aparece como la composición de dos movimientos en zigzag, en vaivén, acompasados. Una hora es siempre nuestro pasado inmediato y nuestro futuro subsecuente. El ahora presente de la conciencia humana es un puente entre el pasado inmediato recuperado por la memoria y la atención al constante aparecer del siguiente instante futuro. Con este entendimiento de la conciencia surge una pregunta. ¿Los otros seres vivos tienen una conciencia como la nuestra? Por supuesto, algunos de ustedes serán restrictivos y dirán que no. El argumento en este caso se basa en la plasticidad cerebral y la conquista del lenguaje simbólico por parte del ser humano. Esto es lo que diferencia cualitativamente nuestra conciencia de la conciencia de los animales. Bien, atribuimos a la capacidad lingüística o a la sofisticación neuronal nuestra privilegiada posición de conciencia. De esta forma, reconocemos implícitamente que nuestra conciencia está ligada al cerebro. Pensamos que puede que otros animales tengan conciencia, una especie de conciencia menor, una especie de conciencia, entre comillas, pobre de mundo. Estos animales a los que les reconocemos cierta conciencia son los que tienen un cerebro similar al nuestro. Pero desde luego no una conciencia como la nuestra. Fíjense y pongan atención en esto porque hay un argumento interesante inscrito en Bergson. Bergson denuncia una especie de vicio argumental. Si nosotros pensamos que tener conciencia está asociado a esta especie de cerebro superior que nosotros tenemos, es algo similar a decir que nuestra digestión está ligada al estómago. Así que solo los seres vivos que tienen estómago digieren y los otros no. Pero fíjense, una ameba digiere ínfimas porciones de masa protoplasmática sin necesidad de tener estómago. En organismos superiores, el proceso se hace más complejo hasta llegar a los animales donde efectivamente aparece el sistema digestivo. ¿No ocurrirá lo mismo con la conciencia? Podríamos decir del mismo modo que nuestra conciencia humana está ligada al cerebro, pero no parece seguirse que el cerebro sea fundamental en otros organismos más simples para tener conciencia. Entonces, recordar lo básico de el pensamiento decolonial que constituye, digamos, un marco teórico para entender esa región del no ser, desde donde surge una ontología distinta a la dominadora, hegemónica. Y bueno, Aníbal Quijano propone una colonialidad del poder como una categoría fundamental para entender el metarrelato de la modernidad, en particular de la razón instrumental. Sobre todo a partir de la Revolución Industrial se concreta esta colonialidad del poder, pero que está vinculada íntimamente con otra dinámica que será la colonialidad del saber, una epistemología dominante y hegemónica que anula, que obnubila o que de algún modo invisibiliza otras racionalidades y otras epistemologías, lo que, por ejemplo, en el sureste mexicano, el grupo de intelectuales de Unitierra, cercanos al movimiento zapatista, llaman los epistemicidios generados por la razón instrumental. Xochitl Leiva es una de las principales autoras que maneja esta categoría, este concepto. Y de ahí se deriva Walter Viñolo, este pensador argentino, dialogando con Aníbal Quijano, lo que él llamará la decolonialidad del ser, que es a donde nos vamos a referir en esta jornada. Entonces, lo primero, la idea del poder y cómo lo entiende Aníbal Quijano es en este sentido una perspectiva que va en la línea de el poder que se expande como un metarrelato en Occidente
en particular en lo que llama la desacralización de la autoridad en la producción y comunicación de la experiencia y del conocimiento, que fue legitimada y consolidada con el encuentro entre Europa y América. Lo que surge como este choque de civilizaciones, encuentro de dos mundos, superposición de culturas, es una nueva identidad que será la compleja identidad latinoamericana y caribeña, y que tiene que ver con un nombre que él llama modernidad tecnocientífica. En ese sentido, Aníbal Quijano lo que nos va a ayudar a plantear en su libro Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina es esta, digamos, como metanarrativa que surge con la modernidad. Sin embargo, lo que de algún modo nos interesa también aquí plantear es esta correlación que existe entre, digamos, los condenados de la tierra, para usar la expresión de Frantz Fanon, ese autor martiniqués que es como el abuelo del pensamiento decolonial, Les Damnés de la Terre, un psicoanalista que después migra a Francia, practica allí el psicoanálisis, pero entra también en un debate con intelectuales de la época en la guerra en Argelia, y participa como intelectual orgánico, digamos, usando esta categoría gramsciana, en esta circunstancia histórica, y lo que él quiere es pensar precisamente qué ontología surge, qué modos de vida, qué subjetividades, qué corporalidades desde los condenados de la tierra. Y claro, estaría en oposición con los privilegiados del mundo hegemónico, que serían, siguiendo la narrativa de Dussel, la modernidad que está eurocentrada, que es una epistemología eurocéntrica, blanca, cristiana y marcada por una masculinidad dominante. En ese sentido, hay en este planteamiento, que ya no es solo lo decolonial, sino obviamente Foucault y Bembe, el tránsito de una concepción de lo político en el poder, del biopoder. Ustedes recordarán con Michel Foucault el Estado como un dispositivo de administración de la vida y de la muerte, y el tránsito en la sociedad globalizada y sobre todo desde la vida de aquellos que viven de este lado de la línea abismal, que sería el necropoder. Achille Bembe, pensador camerunés, profesor en Sudáfrica actualmente, es el que propone esta categoría para repensar la política, no en términos de la administración de la vida y de la muerte, sino del poder de las mafias criminales coludidas con gobiernos a escala global para administrar la muerte.